La penúltima de les sessions d'aquesta tarda va a càrrec de Natalie Müller, Contaminació atmosfèrica i salut, possibles solucions. Com veu veure el dia primer, perquè va sortir així i per les disponibilitats dels professors, va ser bàsicament impactes de fora de l'exterior. En canvi, avui més aviat són coses que ingerim o respirem o bevem o mengem. És a dir, coses que entren a l'interior del nostre cos. S'ha donat així, no és que estés previst, però a la pràctica és una bona classificació. Des de fora fins a nosaltres i des de nosaltres cap a dintre de nosaltres. Com vulguis. Vale, gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy la Natalie Müller y yo también, como la Maribel, vengo del Instituto de Salud Global. Yo hago la presentación en castellano. Normalmente hago estas presentaciones en inglés, entonces si en algún momento no me entendéis, paradme y yo puedo intentar de explicar las cosas en otra manera. Ok. Sí, hablamos sobre la contaminación atmosférica, sus efectos en la salud y también quiero presentar posibles soluciones. Vale, primero quiero dar un poco el contexto. Sabemos que nuestras ciudades están creciendo. En 2050 está estimado que casi 70% de la población global vivirá en ciudades y nuestras ciudades parecen como esta, como esta, como esta, o en el caso de Barcelona parece así. Y toda esta gente en ciudades se quiere desplazar, entonces vemos mucho de esto, o en el caso de Barcelona parece así. Y todo este desplazamiento de tráfico motorizado resulta en un gran problema, que es la contaminación atmosférica. Bueno, como sabemos, nuestras ciudades están creciendo y hay que asegurar que este crecimiento ocurre en una manera sostenible. Entonces, las Naciones Unidas han definido los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el contexto de mi presentación, el objetivo 11, que es sobre ciudades y comunidades sostenibles, y también el objetivo 13, aquí abajo, sobre acciones contra el cambio climático son importantes. Aquí vemos la actuación de España actual. Ahora tenemos el rango 30 de 150 países participando. Y como vemos aquí abajo, aún hay espacio para mejorar nuestra acción sobre la sostenibilidad de ciudades y también las acciones contra el cambio climático. Un indicador del objetivo 11 es el PM2,5 en ambientes urbanos. Y como vemos aquí, estamos a un promedio de 12 microgramos por metro cúbico. Son las sí, luego lo explico, ¿sí? Vale, son las partículas que tienen un diámetro aerodinámico menos de 2.5 micrómetros. Y también tenemos el indicador de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero importante. Y aquí también vemos que podemos mejorar la actuación. Bueno, yo trabajo con muchos factores ambientales. La contaminación atmosférica es uno de los factores con cuales estoy trabajando, pero para mí también es importante entender la interacción de los factores relacionados con el diseño urbano y el transporte en el contexto urbano. Entonces, hay la inactividad física, el ruido, el calor y el efecto de las islas de calor y también el acceso a espacios verdes. Entonces, la inactividad física y la contaminación ambiental son factores muy importantes en el estudio de carga de enfermedad global. Están estimados de causar más que 5 millones de muertes prematuras al año a nivel global. Si en el contexto urbano el tráfico motorizado expone a 40% de europeos a niveles de ruido más altos de 55 decibelios. Las emisiones del tráfico también causan calor antropogénica que juntas con la irradiación de
Las construcciones densas pueden contribuir a las islas de calor y también en ciudades solo tenemos pocos espacios verdes disponibles, aunque los beneficios en la salud ahora están bien establecidos. Hablamos sobre las fuentes de las emisiones. Hay fuentes naturales que son fuegos, volcanes o también la población animal, pero hoy en día la mayoría o una gran parte de la contaminación atmosférica es artificial y está hecho por humanos. Y fuentes importantes son actividades industriales, la agricultura, las centrales térmicas y también en el contexto urbano es el tráfico motorizado. Y los contaminantes de estas fuentes se llaman contaminantes primarias y ejemplos son las partículas, los dióxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nítrico, amoníaco y compuestos orgánicos volátiles. Y estos contaminantes primarios pueden formar contaminantes secundarios cuando interactúan en la atmósfera. Y ejemplos de estos contaminantes secundarios son, por ejemplo, ozono, óxido nítrico y amonio. Los contaminantes pueden tener varias formas, pueden ser partículas, pueden ser gotitas líquidas o pueden ser gases. Aquí vemos un poco la evaluación de la contaminación atmosférica. En las 40, 50, la industria era la fuente más grande de la contaminación atmosférica, pero con el tiempo, a partir de los 50, la flota de vehículos motorizados ha incrementado y hoy en día el tráfico motorizado en ciudades es la fuente más importante. Y tenemos un gran problema con las partículas y el dióxido de nitrógeno. Y sí, los coches diésel provocan altos niveles de dióxido de nitrógeno. Sí, cuando hablamos sobre partículas, ¿de qué hablamos? Partículas son una mezcla de material orgánico y inorgánico y su composición y su tamaño también dependen mucho en su fuente. Sí, las partículas, el PM10 con diámetro aerodinámico menor que 10 micrómetros, los PM Core son los entre 2.5 y 10 micrómetros y el PM 2,5, como hemos dicho antes, son los menor que 2,5 micrómetros y las partículas ultrafinos tienen un diámetro menor que 0.1 micrómetro. Para tener una idea de las dimensiones que hablamos, aquí tenemos un pelo humano y un PM10 es un quinto parte y un PM 2,5 un cuarto parte de un PM10. Sí, como hemos dicho, el dióxido de nitrógeno es importante en el contexto urbano y resulta de combustión de combustibles fósiles a temperaturas altas. Y estimado que en la Unión Europea un 50% del NO2 está atribuido al tráfico, como vemos aquí abajo. Y especialmente los motores de diésel operan a más presión y a temperaturas más altas que motores de gasolina. Y entonces resulta que tenemos altos niveles de NO2. Otro contaminante importante es el ozono. Que es un contaminante secundario, y bueno, es el ozono malo, y es una reacción química entre NOx, VOx y luz del sol. Y el curioso del ozono es que el ozono puede estar, o los niveles de ozono pueden estar más altos en áreas rurales, y esto resulta porque el viento puede llevar los contaminantes primarios lejos de sus fuentes. Y aquí tenemos un mapa de España, y como vemos también no son solo las ciudades, pero también las áreas rurales que pueden tener altos niveles de ozono. En 2012, 160 días superaron los niveles del objetivo de 120 microgramos por metro cúbico a un máximo diario de 8 horas. También tenemos los gases del efecto invernadero,
el CO2 es el más importante. Y sí, lo que hace el CO2 está en la atmósfera y atrapa la radiación y refleja las rayas otra vez a la Tierra y así contribuye al cambio climático y al efecto del invernadero. Está estimado que España contribuye un 8% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea y especialmente la contribución del sector de transporte ha crecido en los últimos años. En los últimos 25 años ha crecido de un 15% a ahora un 23-25%. Sí, y esto es el cambio del CO2 en España, los gases que están atribuidos al tráfico. Y aquí también vemos que en los últimos 25 años sí, esta contribución ha incrementado un 50%. Bueno, como hemos dicho, la fuente más importante en las ciudades de la contaminación atmosférica es el tráfico motorizado. Está estimado que en 2030 llegaremos a 2.000 millones de vehículos en el mundo. Barcelona tiene la densidad de tráfico más alta en comparación de otras ciudades europeas. Tenemos 500.000 coches, 300.000 motos, más el tráfico de la región metropolitana circulando por la ciudad cada día. Sí, y esto resulta en altos niveles de la contaminación. También interesante quizá es entender que los niveles de CO2 están más altos a bajas velocidades, que refleja el tráfico de stop and go, arrancar y parar, y también a altas velocidades. Entonces, en el respecto de gestión del tráfico, hay que asegurar que el tráfico es fluido, que los coches se paran menos, pero también es importante que no van a velocidades muy altas. Aquí podemos ver el cambio del promedio de PM2,5 al nivel global. Como vimos en Europa, hemos conseguido de bajar los niveles, pero otros países del mundo, como el sureste de Asia, aún los niveles se están incrementando. Sí, en Europa hemos conseguido bajar los niveles, las emisiones, especialmente estas que están relacionadas al sector industrial. Y como vemos aquí, especialmente los óxidos de azufre hemos decrecido, y esto es gracias a legislaciones y restricciones y cambios en las actividades industriales. Para tener una idea de los niveles de contaminación atmosférica de que estamos hablando, en Europa estamos entre 10 y 20 microgramos por metro cúbico, pero sitios como el sureste de Asia y el norte de África tienen promedios entre 70 y 100 microgramos por metro cúbico. El estudio sobre la carga de enfermedad global clasifica la contaminación atmosférica a un riesgo en la salud bastante importante. Como vemos aquí, esto es la contaminación atmosférica, y como vemos contribuye mucho con enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y está estimado que la polución ambiental contribuye a 4 millones de muertes prematuras al año a nivel global. También tenemos la polución hogar combustibles, que es la polución indoor pollution, que contribuye a 2,5 millones de muertes. Y también tenemos la polución ambiental de ozono, que también está estimado de contribuir a 0,2 millones de muertes al año. Cómo entran los contaminantes a nuestro cuerpo. La vía más importante es
el sistema respiratorio y los gases y partículas, según su tamaño, pueden entrar muy profundo en nuestro sistema respiratorio y a partir de ahí pueden entrar el sistema circulatorio y pueden llegar a cualquier órgano en nuestro cuerpo. Entonces, los efectos para cuales hay evidencia en la salud de la contaminación atmosférica son los siguientes. Está relacionada con mortalidad respiratoria, con enfermedades respiratorias que tenemos aquí, con asma, con bronquitis, con cáncer de pulmón y otros outcomes respiratorias, con enfermedades metabólicas como el diabetes, con ictus, con enfermedades neurodegenerativas, con mortalidad cardiovascular, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento de la piel y también tiene efectos en el sistema reproductivo como decremento de calidad de esperma. Hay evidencia para nacimiento prematuro, para bajo peso al nacer y retardación del crecimiento intrauterino. Sí, aquí tenemos una comparación de los niveles de PM2,5 en Europa y la OMS recomienda que los niveles no deberían superar 10 microgramos por metro cúbico y como vemos este nivel estamos superando clarísimo, estamos entre 15 y 20 microgramos por metro cúbico. Y aunque la OMS recomienda estos 10 microgramos por metro cúbico, es importante decir que sabemos que también ocurren efectos a niveles más bajos que estos 10 microgramos por metro cúbico. Es decir, que hay ningún nivel seguro en la contaminación atmosférica. Estos son los niveles de NO2 y como vemos aquí, Barcelona está liderando en el contexto europeo. Estamos a unos 50-60 microgramos por metro cúbico. Sí. Aquí tenemos otro mapa, comparación europea. Sí, como vemos aquí, este es Barcelona, estamos a más que 50 microgramos por metro cúbico. Esto es un mapa de ozono y aquí interesante es que quizá el ozono es más un problema del sur de Europa porque necesitamos la luz del sol. Y como también vemos, no es necesariamente un problema que solo tienen ciudades, pero que también áreas rurales pueden estar afectados. Sí, aquí tenemos otro mapa de Barcelona de PM2,5. Como he dicho antes, este mapa es un poco más detallado y como vemos, la OMS recomienda 10 microgramos por metro cúbico y que es solo la zona de Collserola que cumple con esta recomendación. Estos son los niveles de NO2 y como he dicho, tenemos muy altos niveles de NO2, especialmente en el centro de la ciudad y estamos superando 50 microgramos por metro cúbico. Ahora entramos un poco en la epidemiología. Estos son los resultados de uno de los primeros estudios mirando la asociación entre contaminación atmosférica y mortalidad. Y lo que hicieron, estaban estudiando las poblaciones de estas ciudades sobre un marco de 15 años. Y lo que vieron era que las poblaciones expuestas a niveles más altos, que esta gente muere más. Y esto es importante entender en la epidemiología. No podemos decir que esta persona ha muerto porque está expuesta a la contaminación atmosférica. El único que sabemos y que vemos es que gente que está expuesta a niveles más altos, estas poblaciones van a tener un ratio de mortalidad más alto. También tenemos evidencia para enfermedades cardiovasculares. Aquí tenemos una revisión sistemática con metaanálisis, que quiere decir que toda la evidencia que existe está acumulada en este riesgo.
Y podemos decir que para cada 5 microgramos por metro cúbico de PM2,5, el riesgo para enfermedades cardiovasculares aumenta un 13%. Igual tenemos evidencia para cáncer de pulmón, y para cada 10 microgramos por metro cúbico de PM2,5, el riesgo para cáncer de pulmón aumenta un 9%, y para NO2 es para cada 10 microgramos por metro cúbico un 4%. Esto sería la asociación con asma en niños, y aquí sabemos que para 4 microgramos por metro cúbico el riesgo para asma en niños aumenta un 5%. También diabetes, que el riesgo aumenta un 10%, y también sabemos que está relacionado con bajo peso al nacer y que las probabilidades incrementan un 3% per cada 10 microgramos por metro cúbico de PM10. Aquí tenemos otro estudio que viene de Inglaterra, y aquí los investigadores estaban interesados en la exposición al diésel y función pulmonar, y lo que hicieron es reclutaron a un grupo de asmáticos, y estos asmáticos tenían que hacer una caminata de 2 horas por Oxford Street, que está en el centro de Londres, donde pasa mucho tráfico y especialmente diésels. Y luego, otro día, estos asmáticos tenían que caminar por Hyde Park, que es un espacio verde sin tráfico. Y luego analizaron su función pulmonar, y lo que vieron era que la función pulmonar decrementó mucho más después de andar por Oxford Street que andar por Hyde Park, y así también sabemos que los efectos pueden ser muy inmediatamente, y aunque no lo notamos directamente, pero una persona que tiene asma puede estar afectado por esto. Ahora quiero introducir el proyecto BREATHE, que es un proyecto del Dr. Sonia de IS Global, y aquí tenían la idea de estudiar la asociación entre contaminación atmosférica y working memory en niños. Working memory refiere a la capacidad de niños de retener informaciones y aprender cosas nuevas. Y lo que hicieron es reclutaron 40 escuelas aquí en Barcelona, unos aquí en el centro y otros más en los afueras. Y estas escuelas aquí en el centro clasificaron a niveles expuestos a niveles altos de la contaminación atmosférica, y las escuelas aquí más en las afueras estaban clasificadas como escuelas expuesta a niveles más bajos. Y lo que hicieron es pusieron estos instrumentos de medidas en las aulas y también en los patios de las escuelas. Para tener una idea qué hacen estos instrumentos filtran el aire, y aquí tenemos un ejemplo de un filtro después de 8 horas filtrando PM2,5 en las aulas. Y bueno, así la contaminación atmosférica se pone visible, aunque no lo podemos ver, así existe, y cuando filtramos el aire podemos ver las partículas. Bueno, el resultado del estudio era que los niños expuestos a altos niveles de la contaminación atmosférica tenían un desarrollo de working memory más bajo que los niños expuestos a niveles menor. Y también interesante era que también miraron la exposición personal de estos niños, y que vieron que especialmente el desplazamiento de casa a sus escuelas contribuyó mucho en la contaminación atmosférica. Y aunque este tiempo solo eran 6% de todo el día, la exposición personal que tenían en este desplazamiento a la escuela y luego a casa eran un 20% de la dosis
total que tenían este día. Aquí tenemos un estudio del profesor Datvant, que también es del IS Global, y él tenía, y su equipo tenía la idea de estudiar la asociación entre espacios verdes y working memory en los mismos niños. Y lo que hicieron es miraron cuántos espacios verdes, cuánta vegetación hay en el alrededor de estas escuelas. Y también vieron una asociación entre más espacio verde, mejor desarrollo de working memory en estos niños. Y una conclusión era que esta asociación, un 20 hasta un 65% de este efecto se puede explicar por reducciones en la contaminación atmosférica. Y aquí aún tenemos la pregunta si es en verdad la vegetación que ayuda en reducir la contaminación atmosférica o es más un efecto de sustitución. Cuando hay un espacio verde, por ahí no pasa tráfico, entonces los niveles pueden estar más bajos. Ahora quiero hablar sobre un estudio mío y bueno, claro, no era solo yo, pero un equipo. Y aquí teníamos la idea de mirar qué serían los impactos en la salud si Barcelona fuera capaz de cumplir las recomendaciones de la OMS, no solo para la contaminación atmosférica, pero también para la actividad física, el ruido, la temperatura y el acceso a espacios verdes. Y para que tengáis una idea, la OMS recomienda 150 minutos de actividad física por la semana. Como ya sabemos, está recomendado de no superar estos 10 microgramos por metro cúbico de PM2,5. El ruido, en teoría, no debería que superar estos 55 decibelios. También suponemos que con cambios en el diseño urbano podemos refrescar el aire hasta 4 grados. Y también la OMS recomienda de tener acceso a un espacio verde de medio hectárea entre 300 metros de nuestras casas. Y aquí vemos la actuación de Barcelona actual. Quizás es más fácil entenderlo con mapas que luego os enseño. Sí, esto era el contexto. Bueno, en Barcelona viven 1.6 millones de personas en 100 kilómetros cuadrados. Tenemos una densidad de población muy alta. Tenemos veranos calientes y inviernos normalmente suaves. Como he dicho antes, la densidad del tráfico es muy alta aquí en Barcelona y también tenemos un diseño urbano caracterizado por construcción densa, sí, que está bastante construido y solo tenemos pocos espacios verdes disponibles. Bueno, como sabemos, este es el típico diseño urbano de Barcelona. Mucha construcción, mucho espacio asignado para calles y el tráfico motorizado y solo pocos espacios verdes están disponibles. También estos cañones de calles que son muy típicos aquí en la ciudad también resultan que atrapan el aire no se puede reemplazar y también tenemos los contaminantes aquí atrapados. Bueno, estos son los mapas de exposición. Bueno, el mapa de PM2,5 ya hemos visto antes, pero para mí es importante entender que todos estos factores están relacionados y donde hay altos niveles de contaminación atmosférica, probablemente también hay altos niveles de ruido, hay pocos espacios verdes y estas zonas también pueden sufrir más del efecto de isla de calor. También estimamos que un 60% de la población actualmente no cumple con las recomendaciones de la OMS para la actividad física. Entonces, estimamos cuántas muertes prematuras podemos atribuir a este incumplimiento de las recomendaciones
Y estimamos que aquí en Barcelona cada año casi 3.000 muertes están atribuidas a este incumplimiento de las recomendaciones. La contaminación atmosférica contribuye con casi unos 700 muertes prematuras. Y también estimamos que con este incumplimiento también pedimos casi 1 año en nuestra esperanza de vida. Sí, en este estudio solo miramos los efectos en la mortalidad prematura, pero antes de la mortalidad prematura tenemos una carga de enfermedad bastante grande y estos efectos no hemos considerado, entonces la carga de enfermedad total puede ser aún más grande. Sí, entonces ahora quiero hablar un poco sobre las soluciones y como he dicho antes, el tráfico motorizado es la fuente más importante de la contaminación atmosférica en ciudades y también importante entender es que los desplazamientos que hacemos en ciudades normalmente tienen una distancia de 5 kilómetros o no más que 5 kilómetros y yo creo que esto es una distancia que podemos hacer en otras maneras y aquí estamos promoviendo el transporte activo y el transporte público. Y una pregunta que quizás también tenéis y que os puede interesar es si nos desplazamos en bicicleta o andando, tenemos una exposición personal más alta y que esto puede ser peligroso y mejor no desplazarse en modo activo porque también respiramos más aire y nuestra dosis interna puede ser más alta. Y esto es verdad que si nos desplazamos, en bicicleta, nuestra dosis inhalada es más alta en comparación si nos desplazamos en coche, pero aquí aún no tenemos en cuenta los beneficios de la actividad física. Y aquí hay buenas noticias, porque los beneficios de la actividad física van a ser más grandes que los riesgos que aporta la contaminación atmosférica. Aquí tenemos un estudio de Inglaterra. Lo que supone es que estamos a un nivel de 50 microgramos por metro cúbico de PM2,5, que es muy alto. Un riesgo menos que 1 quiere significar que es un factor de protección, y lo que quiere decir este gráfico es, si no superamos 300 minutos al día desplazándonos en bici, que es mucho, que son 5 horas desplazándonos en bici, que los efectos los beneficios de la actividad física van a ser mucho más grandes que los riesgos de la contaminación atmosférica. Y este resultado también hemos replicado en una revisión sistemática donde estamos comparando diferentes estudios y también vimos que los beneficios de la actividad física van a ser mucho más grandes en el contexto de transporte activo que los riesgos que aporta la contaminación atmosférica o también los riesgos de accidentes del tráfico. También quiero hablar sobre el coche eléctrico y si es una solución. Yo creo que el coche eléctrico está bien, pero tenemos que tener en cuenta que solo puede reducir la contaminación que está relacionada con la combustión del motor y no puede solucionar las emisiones no combustibles. También tenemos que pensar que el coche eléctrico tiene su propio environmental footprint, tenemos que pensar de dónde viene toda esta electricidad. Y el coche eléctrico tampoco puede ayudarnos en solucionar la inactividad física, los accidentes de tráfico y la ocupación de espacio público. También hay una relación positiva entre el peso de coches eléctricos y partículas. Coches eléctricos pueden pesar hasta un 25% más y
bueno, el peso está relacionado con contaminación relacionado con neumáticos, con frenos y también de asfalto. Entonces, el impacto de coches eléctricos para limitar todas las partículas que tenemos puede estar limitado. Y bueno, con esta diapositiva quiero acabar. Bueno, como sabemos, nuestras ciudades están creciendo, tenemos problemas con la contaminación atmosférica, con ruido, con la inactividad física, con islas de calor, que son todos factores muy importantes. Y aquí tenemos, creo que, en mi opinión, un buen ejemplo de Seúl, que esta gente que estaban cansada de tener una carretera con 10 vías en su barrio, y bueno, luego lo cambiaron así a un espacio más natural, más estético, más verde, donde la gente se puede desplazar en bicicleta o ir andando. Para mí esto estéticamente es mucho más bonito que esto. Entonces yo creo que depende de nosotros cómo, bueno, queremos vivir en el futuro y qué es importante para nosotros. Vale, gracias.